Hola, hola, sean todos bienvenidos a su canal. En esta ocasión les traigo este video tutorial de este lindo y hermoso jarroncito. Miren, queda muy bonito. Lo pueden utilizar para poner ramitos de flores o así flores sueltas, ponerles varias. Bueno, chicas, miren, aquí no tengo yo ramitos de flores pequeños. Y les acomodé estas flores así para que ustedes vean cómo quedan. Aquí tenía un girasol pequeño y se lo coloqué aquí a este jarroncito. Y a pues le acomodé estas flores. Ya las tengo en el canal. Tengo el video, el tutorial. Y pues aquí le acomodé esta rosita a esta otra, a este otro jarroncito. Miren. Quedan muy bonitas, pero ya con unos ramitos así, con flores más pequeñitas, pues quedarían más bonitos. Miren, este es color beige y en esta ocasión lo voy a realizar en color rosita. Este es hilo acrílico 100%. También voy a estar trabajando con un gancho de 3.5. Vamos a necesitar una tijera también para cortar nuestro hilo al final. Bueno, para iniciar nuestro tutorial vamos a realizar un arito mágico. Y aquí dentro del arito vamos a realizar puntos bajos. El primer punto de inicio y realizamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 puntos bajos. Cerramos nuestro aro bien apretadito. Y aquí en este primer punto donde iniciamos, ahí vamos a pasar realizando punto deslizado, así. Cerramos bien nuestro arito, que nos quede bien cerrado. Y esta es la primera vuelta con 8 puntos. Para nuestra segunda vuelta vamos a realizar puntos dobles, perdón, aumentos. Tenemos el primero, el segundo, y así vamos por cada punto que iniciamos anteriormente, que hicimos, vamos a realizar aumentos, que son 1 y 2 puntos en el mismo punto, así. Y vamos a tener 16 puntos. Bueno, los termino y pasamos a la siguiente vuelta. Bueno, pues aquí ya terminé de realizar todos mis puntos en aumentos. Voy a cerrar en este primer punto con un punto deslizado. Subimos una cadenita y realizamos ahí mismo un punto. Y esta vuelta la vamos a trabajar con un punto y un aumento. Tenemos el aumento y un punto. En el siguiente un aumento 1 y 2 puntos ahí mismo. En un punto vamos a realizar. En el siguiente vamos a realizar el aumento. Y esta vuelta así la vamos a trabajar dejando un punto de separación y un aumento. Y en total de los puntos vamos a terminar con 24 puntos. Una vez terminada la tercera vuelta, vamos a realizar
un punto de cadenita y ahí mismo un punto. Y esta vuelta vamos a ir trabajando con 2 puntos de separación y un aumento. Tenemos 2 y el aumento, 1 y 2 puntos en el mismo punto. Vamos a dejar un punto, 2 puntos de separación y en el siguiente el aumento. Uno, 2 y aumento. Bueno, y esta vuelta sí la vamos a trabajar y vamos a terminar con 32 puntos. Bueno, esta vuelta ya la terminé. Ahora vamos a realizar la siguiente vuelta. Subimos una cadenita y aquí mismo realizamos un punto. En esta vuelta vamos a trabajar 3 puntos y un aumento. Son 1, 2, 3. En el siguiente el aumento. 1 y 2 puntos ahí mismo. Continuamos 1, 2, 3 puntos y el aumento. 1 y 2 puntos ahí mismo. Y esta vuelta sí la vamos a trabajar con 3 puntos de separación y un aumento. Y en total vamos a terminar con 40 puntos. Aquí finalicé ya la última vuelta que vamos a realizar en estos puntos, que es la base de nuestro jarrón. Ahora para la siguiente vuelta vamos a subir una, 2 cadenitas y esta vuelta la vamos a trabajar en puntos altos. Pero solo vamos a tomar la hebra que está aquí en esta parte, en la parte de atrás. Esta hebra vamos a ir tomando, no vamos a tomar las dos así, solo una. Solo esta hebra vamos a ir trabajando. Aquí vamos a realizar el primer punto alto. Así. Siguiente punto alto. Siguiente punto alto. Y así vamos a ir trabajando toda esta vuelta, realizando puntos altos, pero solo tomando una hebra nada más. Perdón. Solo una hebra vamos a ir realizando. Bueno, y como esta vuelta terminamos con 40 puntos, a la siguiente vuelta vamos a terminar los puntos altos con 40 puntos altos. No vamos a contar las 2 cadenitas, estas no las contamos. Contamos a partir del punto alto, que es este. Y así vamos a ir realizando punto alto, punto alto. Aquí finalicé ya mi siguiente vuelta de puros puntos altos y ya realicé los 40 puntos. Ahora, estas 2 cadenitas que subimos al inicio las vamos a dejar y vamos a cerrar aquí en el punto alto que realizamos con un punto deslizado. Así. Ahora nuevamente vamos a subir una, 2 cadenitas. Aquí mismo vamos a realizar el punto alto.
y vamos a realizar, en total vamos a realizar 3 puntos altos. Así. 1, 2, 3. Ahora aquí vamos a realizar en el siguiente punto, que es este, un punto relieve. Vamos trabajando así, agarrando las dos cadenitas. Bueno, aquí en este punto lo vamos a pasar en el punto alto, así. Y vamos a pasar el hilo y vamos a formar aquí el punto relieve. Así. Es como abrazando al punto alto. Y vamos a continuar nuevamente con los 3 puntos altos. 1, 2 y 3. Así. Ahora en el siguiente vamos a realizar nuevamente el punto relieve, que es pasando el punto así. Miren. Y nuevamente pues continuamos con los 3 puntos altos. 3 puntos altos y el punto relieve. Así. Y de esta forma vamos a ir trabajando toda esta vuelta. En total de los puntos relieves vamos a terminar con 10 puntos relieves. Aquí ya casi voy a cerrar la vuelta y aquí vamos en este último punto que nos queda aquí. Aquí voy a realizar el último punto relieve. Así. Y vamos a dejar estas dos cadenitas que hicimos al inicio y vamos a cerrar en el punto alto con un punto deslizado. Y miren, pues ya aquí ya formamos lo que es el inicio para nuestra, lo que es nuestra florero. Para nuestra siguiente vuelta vamos a realizar una, 2 cadenitas nuevamente y ahí mismo vamos a realizar punto alto. Esta vuelta la vamos a trabajar. Vamos a realizar 1, 2, 3 vueltas con los 3 puntos altos, punto relieve. Esta es la que realizamos ahorita. Bueno, de ahí vamos a realizar 1, 2, 3 vueltas más. Realizando 1, 2, 3 puntos altos. Y aquí donde realizamos el punto relieve vamos a realizar nuevamente el punto relieve. Miren. En el siguiente punto nuevamente punto alto. 1, 2, 3 puntos. Y aquí en el siguiente el punto relieve. Así. Y de esta forma así vamos a trabajar toda esta vuelta. Y en total de las vueltas vamos a realizar 3 vueltas. Bueno, las voy a terminar y nos vemos en la siguiente vuelta. Bueno, como les había comentado al inicio de esta vuelta, que íbamos a realizar 3 vueltas, así con los 3 puntos altos. Bueno, aquí ya las realicé. 1, 2, 3. Para nuestra siguiente vuelta vamos a subir nuevamente las 2 cadenitas. En el mismo punto voy a realizar punto alto.
Y aquí vamos a ir realizando disminución. Vamos a realizar el punto alto, pero no lo vamos a cerrar, lo vamos a dejar así. En el siguiente el punto alto, y aquí ya tenemos 3 hebras de hilo, así. Ahora vamos a realizar y cerrar completo nuestro punto. Y aquí en el siguiente punto vamos a realizar el punto relieve. En el siguiente un punto alto, y ya en los 2 puntos altos que tenemos aquí vamos a realizar lo que es la disminución. Realizamos el punto alto, no lo cerramos por completo. El siguiente, y aquí nuevamente ya tenemos 1, 2, 3. Ahora sí vamos a cerrarlo por completo. Y pasamos al siguiente punto, que es el punto relieve, y realizamos el punto. Y nuevamente en el punto que sigue realizamos el punto alto. En los 2 vamos a realizar la disminución. Y esta vuelta sí la vamos a ir trabajando, ya realizando la disminución. Bueno, así vamos a terminar la vuelta. Y aquí para cerrar nuestra vuelta tenemos las 2 cadenitas que realizamos. Bueno, vamos a cerrarla en el punto alto con punto deslizado. Ahora nuevamente vamos a subir 1, 2 cadenitas, y aquí vamos a realizar en este primer punto, punto alto, pero no lo vamos a cerrar, lo vamos a dejar así, sin terminar. En el siguiente vamos a realizar otro punto alto y lo vamos a dejar así. Ahora vamos a cerrar completamente. Y aquí ya tenemos la siguiente disminución. En el siguiente punto, que es punto relieve, vamos a realizar el punto relieve. Nuevamente vamos a pasar, realizamos el punto alto sin terminar. En el siguiente punto alto y cerramos por completo. Pasamos al siguiente punto, que es el punto relieve, y realizamos punto relieve. Ahora vamos a continuar. Voy a realizar el primer punto sin terminar, el segundo punto y cerramos completamente así. Pasamos al punto relieve y realizamos el punto relieve. Y esta vuelta sí la vamos a ir trabajando hasta finalizarla. Y aquí voy a cerrar con punto relieve. Dejo las 2 cadenitas, y aquí en el punto voy a cerrar con punto deslizado, así. Miren. Ahora para nuestra siguiente vuelta vamos a subir 2 cadenitas nuevamente. Aquí en este mismo punto voy a realizar el punto alto. Pasamos al punto relieve y realizamos el punto relieve. En el punto este que tenemos a un lado vamos a realizar punto alto y realizamos punto relieve. Y así vamos a ir trabajando un punto alto y un punto relieve. Un punto alto y el punto relieve. Así. Bueno, y de esta manera vamos a trabajar. En total de las vueltas vamos a realizar 1, 2, 3, 4 vueltas así,
realizando un punto alto y el punto relieve, punto alto, punto relieve, punto alto, punto relieve. Así vamos a terminar 4 vueltas realizando esta misma secuencia. Bueno, las voy a finalizar y nos vemos en la siguiente vuelta. Ya hasta aquí avancé las 4 vueltas de los puntos altos que fuimos realizando. Tengo 1, 2, 3, 4 vueltas. Ahora a partir de aquí vamos a ir realizando lo que es dándole esta forma para hacer ya lo que es como la boca de nuestro jarrón. Ahora aquí donde terminamos vamos a realizar nuevamente las 2 cadenitas, 1, 2. En el mismo punto aquí voy a realizar un aumento. 1 y 2 puntos, así, el aumento. En el siguiente punto, el punto relieve. Este punto relieve lo vamos a trabajar siempre, desde el inicio hasta el final. En el siguiente punto vamos a realizar el aumento. Punto relieve. Y nuevamente en el siguiente punto el aumento. 1 y 2 puntos ahí mismo. Siguiente punto, punto relieve. Y de esta forma así vamos a trabajar toda esta vuelta, realizando aumento, punto relieve, aumento, punto relieve. Aquí voy a cerrar con punto relieve y cierro en el punto alto. Nuevamente voy a subir 1, 2 cadenitas y aquí esta última vuelta vamos a realizar aumento en cada punto alto. Aquí un aumento, en el siguiente punto alto otro aumento. Así, 2 aumentos. Bueno, en el siguiente vamos a realizar el punto relieve. Nuevamente aumento. Uno. Y 2. Así. 2 aumentos. Esta vuelta si vamos a ir trabajando en cada punto alto, vamos a realizar un aumento. Y en el siguiente punto, el punto relieve. Así. Y de esta forma así vamos a terminar y finalizar nuestra última vuelta, que es esta. Esta última vuelta. Bueno, y aquí ya finalizamos con el punto relieve. Cerramos en el primer punto alto. Punto deslizado. Cortamos el hilo porque aquí ya terminamos de realizar nuestro jarroncito. Voy a pasar el hilo aquí de este lado para cerrarlo. Y vamos a perderlo aquí de este lado. A nuestra última vuelta, ahora la vamos a trabajar lo que es aquí en la parte de abajo, en la base de nuestro jarrón.
Y aquí los puntos de cadenita que fuimos dejando, bueno, pues ahí lo vamos a trabajar. Vamos a ir realizando punto bajo, una cadenita y voy a realizar, vamos a ir realizando solo puros puntos bajos. En cada punto de cadenita que fuimos dejando, vamos a ir realizando el punto bajo, así. Y de esta forma así vamos a ir trabajando todo alrededor de la base de nuestro jarroncito. Punto bajo, punto bajo. Bueno, y así vamos a ir trabajando toda esta vuelta hasta terminar. Y aquí vamos a cerrar en esta cadenita donde, en el primer punto donde lo iniciamos. Y vamos a cortar el hilo. Y aquí terminamos ya nuestra última vuelta. Ahora este hilo lo vamos a ir perdiendo por alrededor de la base de nuestro jarrón. Bueno, y así es como finalizamos ya nuestro jarroncito. Al principio se me pasó comentarle que vamos a utilizar un poco de relleno para nuestro jarrón. Bueno, ahora lo vamos a rellenar. Vamos a ir rellenando y vamos a ir acomodando. Ustedes van a ir poniéndole su relleno y van a ir viendo qué tan apretadito o tan relleno lo quieren su jarroncito. Van a ir dándole forma. Y pues yo creo que el mío así con este relleno pues ya quedó bien. Miren. Si lo quieren un poco más relleno hasta acá arriba, pues le pueden poner más. Dependiendo de lo que le van a poner, qué tipo de flores o ya sea en ramos. Una flor sencilla se las podemos poner. Bueno, chicas, miren, aquí no tengo yo ramitos de flores pequeños y les acomodé estas flores así para que ustedes vean cómo quedan. Aquí tenía un girasol pequeño y se lo coloqué aquí a este jarroncito. Y a pues le acomodé estas flores. Ya las tengo en el canal. Tengo el video, el tutorial. Y pues aquí le acomodé esta rosita a esta otra, a este otro jarroncito. Miren. Quedan muy bonitas. Pero ya con unos ramitos así, con flores más pequeñitas, pues quedarían más bonitos. Miren. Pero para que se den una idea más o menos de cómo quedan ya con flores, les pongo una muestra así. Hasta aquí les dejo este tutorial de este jarroncito. Espero que les guste y le entiendan más que nada al tutorial, al paso a paso.
las pueden realizar en los colores que ustedes gusten. Miren, dependiendo del número del gancho y de su hilo, es el tamaño que les va a quedar. Si los quieren un poco más grande, pueden utilizar el hilo doble y un gancho más grueso y ya les va a quedar un poco más grande y más alto. Estos son de tamaños muy pequeños que miden de largo 13 centímetros. Miren, 13 centímetros miden de alto, pero se miran muy bonitos. Aquí les dejo este tutorial. Suscríbanse al canal si no se han suscrito, regálenme un comentario qué les pareció, un like y pues compartan el tutorial. Pues saludos a todos y nos vemos en un próximo video. Gracias por ver mis videos, también les agradezco mucho por estar aquí cada vez que yo subo un video. Gracias a todos y pues nos vemos en un próximo video. Adiós.